Bueno, Salvador, muchísimas gracias por estar en Entrevidas TV en casa. No, gracias a ti, Mauro. Qué placer, qué gusto. El gusto, la verdad, que es mío. Para mí es un placer. Voy a estar hablando con Salvador Izquierdo, escritor de Ecuador. La verdad que, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de vos, pero me interesaba mucho que en Argentina puedan conocerte porque es muy buena tu carrera, ¿no? Y ojalá que en algún momento puedan publicar algún libro tuyo en Argentina. Así que, para arrancar, me gustaría, bueno, primero empezar por tus inicios como lector. ¿Por dónde arrancás? A ver, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación y chévere, a mí también, imagínate, me encantaría que me publiquen en Argentina. Te cuento un poco de mis inicios. Yo vengo de una familia que ha tenido mucho gusto por la literatura, por los libros. Yo vengo de uno de esos hogares donde mi papá, mi abuelo tenían bibliotecas grandes, nutridas. El hecho de leer no era mal visto, más bien era lo esperado, ¿no? Entonces, mi abuela, bueno, mis dos abuelos fueron escritores, mi abuelo más en el campo de la historia y mi abuela como poeta, aunque publicó muy poquito, pero siempre tuvo ese gusto y en su época estuvieron también vinculados a figuras, amistades con escritores, artistas ecuatorianos de su generación, ¿no? Entonces mis primeros contactos con el arte fueron realmente a través de ellos, en su casa, conociendo a gente que luego yo me enteraba que era el gran artista tal o el escritor tal, y que claro, de niño simplemente eran figuras que estaban ahí, ¿no? Entonces tuve de nuevo, esa es la suerte que yo tuve, no creo que sea indispensable para convertirse en alguien que cultiva las letras o alguien que quiere escribir, pero en mi caso fue muy natural, o sea, fue algo que simplemente estaba ahí. Yo desde una edad temprana empecé a explorar escribiendo cuentos, escribiendo poesía, y obviamente me tomó mucho tiempo, como creo que le toma mucho tiempo a cualquier persona que inicia joven en algo así, y recién a los, qué sé yo, bueno, por ahí gané unos premios de concursos locales o unos, ni siquiera premios, sino el segundo premio, el ni sé cuantitos. Esas cosas como que me motivaron una época, pero recién en el 2015 saqué mi primera novela con una editorial de aquí, de Guayaquil, yo vivo en Quito, pero la editorial está en Guayaquil, y ahí digamos que ya se pudo arrancar. Por otro lado, también estudié, ¿no? Hice la típica, no, o sea, algo que creo que es medio común, que es la cuestión esta de los estudios hispanoamericanos en Norteamérica, esa cosa contradictoria. Hice mi maestría, mi doctorado en esas cosas, todo el tiempo, de alguna manera, buscando y cavilando cómo escribir, ¿no? O sea, todo eso era una especie de ganar tiempo, ganar experiencia para realmente ponerme a escribir, y en eso sigo. Y cuando Eso. empezaste a escribir, nombrabas cuentos, nombrabas poesía. ¿Por dónde arrancaste? ¿Por narrativa, por cuento? Creo que sí, pero sí escribí bastante poesía de joven, cosas que obviamente también esto es un cliché, pero las típicas cosas que no mostraría nadie ahorita, ¿no? Claro. Obviamente, y que están ahí Haciendo enterradas. catarsis, esas cosas. Sí, 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 tal cual. ¿Hiciste Pero también también taller narrativo? ¿Hiciste? ¿Algún taller literario? hice en la universidad, yo estudié en la Universidad de San Francisco acá en Quito, y sí se abrió yo no estudiaba literatura porque no había la carrera como tal, pero se abrieron un par de talleres y siempre me metí, siempre estuve vinculado a ese tipo de cosas. Yo mismo, cuando estaba en la universidad, me juntaba con otra gente de mi edad que hacíamos algo parecido a talleres literarios, supongo. Pero no, en ese sentido no estuve tan eh, metido en la literatura porque no me hacía falta, porque lo tenía en la casa, lo tenía en todas partes. Eh, Así que eso. Y ahí cuando hablabas, bueno, sale tu primer libro, tengo que anotado, Una comunidad abstracta sería el primer libro, en Sí, 2015. Bueno, a partir de ahí empezás a publicar y por ahí a pulir y a generar un oficio, ¿no? Porque publicaste bastante.
Y también, además de publicar, tuviste, bueno, menciones, fuiste finalista en uno de los años del premio Herralde. En otros estuviste digamos, en la que sería por ahí más, quedaste entre los 39, creo, si mal no recuerdo. Bueno, ¿cómo fueron esas experiencias? Porque el quedar finalista ya te da cierta vidriera. Sí, bueno, yo también pensé eso, pero no fue tan así. Eh, fue chévere, pues imagínate, yo me acuerdo de la ilusión cuando me llega el correo electrónico, una comunidad abstracta, la mandé al concurso, la mandé yo, así yo conseguí a alguien en España que la imprima y la presente en presencial. Y nada, pues fue súper emocionante eso, luego no pasó nada. Y Daite Faruru, que fue la segunda novela, sí llegó a estar en la lista corta, que me emocionó todavía más, obviamente. Eh, pero ¿qué te puedo decir? No sé hasta qué punto, eh, no sé hasta qué punto yo pensé que iba a ganar o algo así. Es más un ejercicio Claro. de lanzar a un montón de gente. En Argentina, de hecho, también mandé a un montón de editoriales que por ahí O sea, la típica, ¿no? Agarras un correo electrónico o alguien te da un contacto y lo envías y claro, el 90% de las veces son eh, silencio total, por ahí en un 5% te dicen que no gracias y en un 5 otro por ciento te dicen que tal Bueno, vez o hay, alguna hay cosa. mucho esto que decís a veces, que es algo que se da, como ese intercambio, ¿no? Entre escritores y editores. ¿Qué pasa? Bueno, algunos, ¿por qué no responden los mails? Aunque sea Claro. un tema de cordialidad, bueno, eso pasa, ¿no? Pasa mucho. Bueno, en esto que decías, me interesa tocar un poquito el tema de si tuviste la posibilidad, o si, bueno, ya me contaste antes que te gustaría publicar en Argentina, pero ¿tuviste alguna posibilidad? No estás cerrado a eso, a No, publicar en no, Argentina. para nada, imagínate. Sí, en algún momento, si no me equivoco, ya te digo, todo esto es en la época y de hecho hasta me acuerdo redactar en el correo electrónico, ¿no? Así todo orgulloso. Estoy en la lista Claro, larga del premio Herralde o alguna cosa así. Pero me acuerdo que mandé a Entropía, me acuerdo que mandé muy bueno. ¿cómo se llama? A estos el que tiene la librería también. Eterna eh, cadencia, Eterna Cadencia, muy no me bueno. acuerdo a qué nomás envié. Y de nuevo, o sea, no se dio nada, no se ha dado nada todavía. Y lo mismo con el Herralde, ¿no? Es un poco esa cosa, o sea, es súper bacán haber estado en la lista, pero a la final no. Claro, es lo que por No ahí fue uno de nada afuera más que dice, eso. bueno, te puede dar cierta chapa y por ahí después si no, cuando pasan los meses, si no, a Y veces no. creo que lo importante es más bien, o sea, seguir, ¿no? O sea, un poco seguir en la búsqueda. Esas cosas son, nada, pues a todos obviamente nos gustaría que nos den premios, que nos editen los mejores editoriales, que nos distribuyan, pero no es así, no es así siempre, ¿no? No es para todo el mundo y, en fin, creo que hay que concentrarse. Por eso yo te decía hace un ratito cuando estábamos todavía no grabando que a mí me interesa mucho la escena local ahorita, ¿no? Yo a mí me gusta mucho estar en Quito, me gusta mucho leer a mis contemporáneos, estar relacionándome con las editoriales independientes de acá. ¿Cómo es el Ese, movimiento para, por ejemplo, para la gente que va a ver en Argentina y si lo ve alguien de otro país que no sea Ecuador, que por ahí en Ecuador ya lo conocen? ¿Cómo es el ambiente literario en Ecuador? bueno, está súper bien, ¿no? Está en un momento como de boom, ¿no? Hay muchos proyectos editoriales, hay muchos escritores y escritoras que están, nada, pues haciendo cosas y creo que hay una especie de complicidad, ¿no? Muchos nos conocemos, muchos nos leemos, estamos interesados en los proyectos de cada uno y también estamos interesados e interesadas, creo yo, en nuestros eh, antecedentes, ¿no? O sea, de nuevo, yo no es que soy un lector así obsesivo de la literatura del realismo social de los años 30, que en el Ecuador fue algo súper importante, pero sí creo que estamos más en sintonía cada vez con el hecho de que ha habido gente produciendo, haciendo gestión cultural, publicando en el Ecuador, bajo circunstancias muy parecidas a las nuestras desde hace mucho tiempo, ¿no? La dificultad, la forma en cómo se mira la producción artística, un país en el que se lee muy poco, un país donde no hay
un afecto hacia los artistas propios que, por ejemplo, en Argentina a mí siempre, y que de nuevo, esto puede ser una mirada superficial, obviamente yo he estado ahí poquísimas veces y no, no es que conozco a profundidad, pero siempre me ha dado la impresión de que, incluso con las bandas de rock, ¿no? O sea, o sea, eres hincha Sí, de la producción local, ¿no? En el Ecuador genera no pasa fanatismo. eso. En el Ecuador de una apostamos a lo extranjero. De hecho, si es que es argentino, mejor. O sea, si viene alguien acá de Argentina, ya tiene media plaza asegurada, ¿no? O sea, Bueno, está bueno porque... esto que decís, ¿no? Que por ahí que se apoye lo nacional también. Sí, sí. Y Pues creo que estamos sintonizados con eso, ¿no? Ahora eso que decís estamos vos de un la poco... cofradía, ¿no? De leerse entre contemporáneos. Eso está muy bueno. Más allá de que uno puede leer los clásicos y está buenísimo, pero está bueno también leer lo que, digamos, los colegas están escribiendo. Sí. Hablando un poquito de tus textos, ¿cuál fue de tus libros, cuál es el que más orgullo te trae? Bueno, de pronto conectado con esto que estamos hablando ahorita, el año pasado, en el 2019, publiqué una novela que se llama El Nuevo Saldunvide, que ganó un premio acá nacional de novela, que se llama el Premio Joaquín Gallegos Lara, y que justamente tiene que ver con una especie de mirada histórica a escritores, escritoras, artistas y la escena local, ¿no? O sea, de hecho el título, El Nuevo Saldunvide, alude a un importantísimo escritor intelectual de principios de siglo que se llamaba Gonzalo Saldunvide, que era, qué sé yo, pues amigo de Gabriela Mistral, o sea, un tipo así que se codeaba en Francia con los grandes poetas y tal, publicaba ensayos, era súper conocido, pero era un tipo de derecha, o sea, en papel, ¿no? Era hacendado, y en el Ecuador se lo maltrató mucho por eso, porque aquí hubo un boom de la literatura social, que justo coincidió con la época posterior a la fama de este señor. Entonces, medio juguetonamente hago un rescate de una figura, de nuevo, no porque sea alguien que yo admire, sino por un poco hablar de la pequeñez esa que existe en el medio cultural, de hablar mal los unos de los otros, Claro, de bajarse al mira, otro porque es de tal tendencia política. Entonces, ese libro me produce cierto orgullo. Además fue un salto porque en las dos novelas previas a esa, que son Tefaruru y Una comunidad abstracta, los dos que estuvieron en este concurso Herralde, yo usé un estilo como fragmentario, como escribiendo pequeños mira, párrafos que se iban comentando una sobre otra y produciendo algo. Y en el Saldumbide, que inicialmente empecé a escribirlo de la misma manera como para seguir ese camino, decidí en algún punto convertirlo más en una prosa sostenida, que era algo que yo me sentía incapaz de hacer, digamos, lo había intentado, había fracasado y, lo hice, pero no, o sea, también como de una manera, o sea, es una especie de híbrido entre los párrafos pequeños intercalados y una prosa sostenida. Entonces, eso supongo que me produce orgullo haberle dado la vuelta, haber escrito de otra manera, ¿no? para ese libro hiciste algún trabajo de investigación y fuiste mechando digamos, ficción más cosas que pasaron. Tal cual, tal cual. Ese ha sido un poco mi proceso en esas tres novelas, ¿no? La segunda novela, de hecho, coincide con la investigación de mi tesis doctoral, ¿no? Yo hice un doctorado en estudios hispanoamericanos en Vancouver, Canadá, imagínate. Eh, y estando en Vancouver, empecé a investigar acerca de un movimiento uruguayo en la otra esquina del continente, que es el universalismo constructivo, que es este movimiento de Joaquín Torres García, no sé si lo ubicas, que es muy, No, muy conocido en Uruguay. Y terminé haciendo mi tesis doctoral sobre eso, ¿no? Sobre este movimiento artístico de los años 30 y 40 en el Uruguay. Y a la par iba tomando notas de las cosas que un poco no entraban en la tesis porque eran como muy poco, no sé, pues estructuradas, ¿no? Son como más datos sueltos, claro. curiosidades. ¿Y Y eso lo con esos, transformaste? y eso lo transformé en el libro, eso más obviamente un componente autobiográfico de la persona que va, investiga, de reflexiones sobre el proceso. Esa es mi segunda novela, y entonces es prácticamente una investigación, pero tal vez destapada, ¿no? Así como que solo en bruto ahí, ¿no?
Claro, y te pregunto, ¿es un género que a vos te gusta? El tema de, o sea, no sé, de lo investigar, volcarte a la crónica, ¿lo tenés en mente? Sí, sí me gusta. Sobre todo creo que me El ensayo. gusta. Sí, exacto. Yo siempre siento de nuevo, lo que escribo no es ensayo porque no califica como tal, pero si es que yo pudiera elegir un género con el que me siento más cómodo, trataría de no dar el argumento de que las cosas que yo escribo son en realidad ensayos, ¿no? Pero sí, yo con ese género me siento cómodo, pero de nuevo, tampoco es o sea, también me gusta el cambio, me gusta la posibilidad de ir variando. Entonces, luego de un tiempo de haber escrito esas novelas, sentí el impulso también como de hacer algo más narrativo, algo más tradicional en cierto sentido. Y así fue también como publiqué este año una colección pequeña de cuentos que se llama ¿Cómo estás? Que es lo que tengo por aquí, que es un libro revista en realidad. Muy bueno. Tiene Eh, ilustración, ¿no? y está acompañado por el trabajo de tres Se artistas ve muy, digitales. muy buena calidad el libro objeto, Salvador. Se Y ve es una buena especie calidad. de libro objeto, sí. Y claro, tiene más este vuelco hacia construir personajes o escenas y cosas así que quizás lo tenía un poco abandonado y me produjo ese impulso de hacer algo ¿Querés por ahí. leer algo de ese libro o de alguno de los anteriores? El que vos quieras. Bueno, si quieres, me pones en apuros. No lo tenía preparado, pero Estaba acá, te lo pasaron justo. lo puedo hacer. Déjame, déjame pensar. Te voy a leer una carta de... Uno de los cuentos está escrito como a manera de cartas de una especie de gurú fracasado que está viviendo en las Islas Galápagos, que es un tema muy ecuatoriano. Perfecto. Y te puedo leer eso. Y así es un poco más corto. A ver, voy a ir con la primera carta de... Este texto se llama Región Insular y está fechado como en formato de carta Perfecto. en Post Office Bay, Isla Floriana, el 19 de septiembre de 2009. Querida Dana, hace algún tiempo otro de mis ex discípulos me preguntó por qué no utilizo epígrafes al inicio de ninguno de mis escritos. En ese momento, si no me equivoco, respondí que mis libros están llenos de citas, así que empezar con una hubiera sido redundante. Lo que debía haber respondido es que no me gustan los epígrafes. Poner un epígrafe es señal de que necesitas algo. Y, como ya sabrás, siempre he querido transmitir la sensación de autosuficiencia. Posturas ridículas si las hay, pero una de la que no he sido capaz de desprenderme, a pesar de todos los años invertidos en la búsqueda de la luz. Sí, una cita como antesala de un texto demuestra serias necesidades, en particular la de obtener admiración de los demás. Es decir, miren lo que he hecho, lo que he puesto aquí, la gesta que he logrado, lo que se me ha ocurrido. ¿No es brillante? Y en este oficio buscamos admiración, reconocimiento, respeto, de eso vivimos, eso comemos. Pero hacerlo de esa manera, a través del trabajo y las virtudes de otras personas, a través de asociación libre, rebote, a través del acto de arrimarse como si las palabras ajenas fueran una lámpara mágica que podemos frotar. Debo confesar que me afectan en particular esos textos que empiezan con 10 o 12 citas a manera de epígrafes. 3 páginas de antesala. Hay mucha necesidad en esas páginas. Hay necesidades emocionales, económicas y afectivas. En especial si alguna de esas citas es de Lacan o de Adorno, o letras de canciones de una banda de rock que nunca has escuchado. En fin, podría seguir, pero creo que ahí le... Ahí está formado por ese relato, por tres personajes. Está este gurú, Dana y un discípulo. Exacto, sí, 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 sí. Y entonces el gurú le escribe, o sea, va directo a las cartas, ¿no? No ves nada más que las cartas. Escribe unas cartas a Dana, que es como una confidente o alguna cosa así, y luego empieza a escribir cartas a un discípulo que, aunque él ya supuestamente ha abandonado los trabajos del gurú, decide aceptarle a última hora, porque de algo hay que vivir, ¿no? Dice un Claro, poco el gurú. Y este tipo termina yendo a Galápagos y hacen un curso juntos y el man es un poco chanta, ¿no? Es un poco como, no sé claro. si ubicas este personaje del
del artista Robert Crumb, que se llama Mr. Natural. Es como una especie de... Sí, sí, Es, sí. es un, es un poco movilizado por ese personaje, ¿no? Este gurú que ofrece así y maltrata es Me chistosísimo. encanta, me encanta. Y a Dana, con Dana, o sea, le cuenta todo de la vida pasada, digamos. Una Exacto. ruptura con una ex, va por ese lado. Tal cual. Tal cual. Pero Sí, bueno, es una ¿sabes especie... qué? La gente se suele enganchar con los textos epistolares, digamos. Sí, sí, ha sido curioso este texto porque tiene tres cuentos, ¿no? Y mucha gente, cuando recién salió, qué sé yo, los primeros comentarios eran sobre el primer texto. Luego algunas personas me dijeron que el último había sido el que más les gustó. Y ahorita decidí leer esto porque las últimas dos personas con las que he hablado me dijeron el de las cartas es el mejor, es el que El más me mejor de los tres. gustó, ¿no? Entonces es Bueno, curioso eso también. este libro salió este año, o sea, se está moviendo ahora en este contexto, ¿no? Mundial particular. Se está manejando? ¿Cómo estás difundiéndolo? ¿Tuviste notas en los medios allá? Sí, sí hubo un par de notas en medios de acá. Salió en agosto, súper Ah, hace recientemente. poquito. Hicimos una especie de lanzamiento, olvidándonos ya de esta figura del lanzamiento Sí, como con presencial. palabras, sino como una cosa abierta, ¿no? De 11 de la mañana a 10 de la noche. Estaba en un espacio aquí en el barrio de La Floresta, donde vivo, donde había una exposición de arte alrededor de los artistas que habían participado en la publicación. Y, y va bien. Yo espero que ahorita en diciembre, con las fiestas y tal, y la Feria del Libro de Quito, que igual se organiza, de pronto hay una segunda Ah, ¿se hace oleada de, igual? de interés. ¿Cómo? Es La feria. virtual. Es virtual, pero algunas personas nos vamos a organizar para hacer algunas cosas Ah, presenciales, más en un término social, ¿no? Como de venta de libros, venta de artesanías, caminatas por el barrio, cosas así, pero toda la feria va a ser virtual, pero siempre hay ese interés, o sea, como que la comunidad se empieza a interesar por los libros, como es fin de año, Navidad, qué sé yo, así que de pronto ahí vuelve a tener una pequeña oleada de interés el libro. Salvador, ¿qué autores recomendarías de Ecuador? Eh, O bueno, libros. hay muchos, ¿no? Yo siempre, de nuevo, no es que soy un lector especializado en poesía, sí leo poesía, me gusta mucho, y me gusta recomendar a un poeta guayaquileño que se llama Mario Campaña, eh, que me parece que tiene una obra extraordinaria, tiene 5 libros él ha vivido mucho tiempo en España, ¿no? Es un poco un exiliado, se diría, qué sé yo, hace 40 años hubiera sido un exiliado, supongo, ¿no? Y su obra tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con los Ah, desplazamientos, con un poco la vida de un latinoamericano en Europa. Eh, y me gusta mucho a mí. Él, de hecho, publicó algunos de esos libros en la editorial Candaya, allá en España, hace algún tiempo, y en esa misma editorial salió hace poco nuestra más importante, eh, ¿cómo se dice? Figura, ¿no? Que es Mónica Ojeda. No sé si has oído sí, de ella, y que está Mónica Ojeda acá certificada. llega, acá en el país Claro, está. está Mandíbula certificada. escribió. Es una gran, nada, pues tiene una gran presencia, ha logrado generar mucho interés en la literatura, que es algo que, ¿no? Hay que sacarse el sombrero ante algo así, ¿no? La gente aquí le lee muchísimo, tiene muchas ganas está muy pendiente de las cosas que ella hace, entonces es un referente importantísimo. De ahí también me gusta a mí el trabajo de Esteban Mayorga, que es amigo cercano mío y a quien admiro mucho. Él tiene una novela, bueno, él tiene varias novelas, pero tiene una que fue reeditada en Chile, que se llama Vita Frunis, Vita Fruni. eh, que de pronto es más fácil de conseguir en Argentina, se me ocurre. Y bueno, Daniela Alcíbar, que también es una importante, ella acaba de publicar en Argentina, si no me equivoco, ella tiene una novela que se llama Siberia, que Sí, tiene sí, 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 varias publicó acá. ediciones, y ha sido muy comentada y es una estupenda Sí. novela. De hecho, acá Eh, hay una suscripción, hay muchas suscripciones literarias. O sea, la gente como que se asocia y todos los meses reciben un libro con alguna que otra cosa más. Y en una de las suscripciones literarias, Siberia era el libro elegido del mes.
Qué chévere, qué bien. Y ella vivió en Argentina, entonces me imagino que también tiene algunos lazos. Claro, deben tener algún contacto. Ella estudió allá. Así que eso, ¿no? Por poner cuatro, por mencionar cuatro nombres, te diría esos, pero hay muchísimas más No, proyectos. está bueno también para que se conozcan. Bueno, a vos, repito, estoy hablando con Salvador Izquierdo, gran escritor de Ecuador, que ojalá que pronto pueda tener algún libro por acá. Salvador, para terminar, me gustaría, si me querés contar en qué proyectos estás, más allá de, bueno, presentar este libro, ¿no? Pero, ¿estás trabajando en otro proyecto? ¿Tenés algo cerrado para el año que viene? A ver, sí, o sea, tengo muchos proyectos, pero la verdad he estado en una época como alejada un poco de la escritura en estos últimos meses, un poco por la docencia. Yo soy profesor acá en una universidad y coordino un programa académico, y también porque como parte de una iniciativa, este espacio que te comentaba hace poquito en la Floresta, con dos personas más, abrimos una especie de librería, cafetería. De hecho, ahorita acabo de hablar contigo y me tengo que ir para allá, ¿no? Entonces ha sido un poco un cambio de estilo de vida, ¿no? Estoy como una, O sea, pues, está en bueno, época de pusiste un pandemia. emprendimiento. Sí, 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 es algo divertido, es algo como ¿no? Que te pone a conversar con muchísima gente diversa, pero también me ha alejado mucho del trabajo, ¿no? Es una especie Bueno, de bohemia tardía, sí. sí, es como, ya vas a tener que trabajar mucho ahí, por ahí te va a quitar horas a la escritura, ¿no? Sí, así que estoy cruzando los dedos por llegar a fin de año entero y completo. Y ojalá en enero tengo un par de proyectos que quisiera pasar a limpio y empezar a trabajar. Tengo ganas de escribir teatro desde hace algún tiempo y no Bueno, encuentro la manera de hacerlo ni realmente si es que va por ahí la cosa, pero en fin, quiero intentarlo al menos. Así que bueno en en el esa... teatro, sí, sí, sí. A mí me gusta, más soy director de teatro, Ah, claro, pero estuve sí, viendo que tú sí, tienes eso. sí, y escribo, me gusta. ¿Cómo Eh, lo haces? Dame tú más bien Dale, un después hablamos consejo. por privado, te cuento, dale, sí, sí, sí. No, está buenísimo, está buenísimo. Además te imagino ahí escribiendo algo bastante interesante. Bueno, Salvador, te quería agradecer, para mí un placer realmente tenerte acá. Me gusta mucho la posibilidad que también se te conozca en Argentina y en otros lugares, ¿no? Esto va a quedar en el canal de YouTube de Entrevías TV y en Instagram TV, en Instagram con Entrevías TV. Y bueno, mil gracias. Y bueno, espero que andes por acá en algún momento y te podamos conocer acá los argentinos. Ojalá podamos viajar pronto y tranquilos. Y muchas gracias, Mauro. Chéverísimo conversar contigo. Nada, pues te agradezco en serio. Muchas gracias. Un honor, un abrazo grande. Ya, Chau, pues. chau. Chao, chao.